Bien, ¿me escuchan? Sí, Hola. doctora. Ya. Entonces, yo debo hacer una Sirve la planificación. Y no adrenalina quiere decir que para por chakra no estoy potenciar haciendo mi el efecto de la planificación. Hoy día yo anestesia. tengo Como es una cirugía bastante vasoconstrictor, complicada y ya entonces, he ¿se acuerdan que planificado les decía el todas mecanismo de las cosas que debo absorción y hacer, las que me pueden eliminación? pasar y no Entonces, pasar, ¿qué va a hacer la etcétera, ¿no? adrenalina? Va a producir una vasoconstricción. Entonces, tengo que valorar a mi paciente. ¿En qué va a consistir? En que si es un paciente de riesgo, Y no va a paciente evitar de que riesgo, es un paciente que necesita exámenes de exista mucho laboratorio, sangrado. no necesita examen de laboratorio, qué Pero si instrumentos tiene voy a el grupo tener, cómo voy a hacer, debo preparar que todo mi instrumental esté completamente estéril, esté en condiciones. Si tengo un paciente que es medio rayado, medio hiperkinético, etcétera, debo tener un manejo psicológico, porque nosotros los odontólogos, ustedes han llevado psicología. Entonces debemos manejar al paciente psicológicamente. Decir, mira, no te va a pasar nada, vamos a hacer lo más elemental, tranquilo, no pasa nada. Pero como es un paciente medio rayado, mejor le doy un relajante muscular para que se tranquilice y no me esté haciendo problemas durante la cirugía, ¿no es cierto? En el examen del paciente tengo que tener, obviamente, tengo que hacer mi examen clínico, he tenido que hacerlo días antes, tengo que saber dónde voy a hacer, qué voy a hacer, porque es una cosa que hagamos un examen y otra cosa es cuando estamos con las manos en la masa, ¿no? Y decimos, pucha, no había tomado en cuenta esto, cómo se me ha escapado, cana, se me complicó, yo no pensaba. Tenemos que pensar en todo lo que nos puede pasar y lo que no nos puede pasar. Máximo nos tenemos que convertir en MacGyvers. El examen radiográfico lo tenemos que tener bien ordenado, debe estar a nuestra mano, debe estar todo. Necesitamos una radiografía periapical, necesitamos una radiografía panorámica, si tengo que operar caninos retenidos, sumaré una radiografía oclusal, etcétera. Si necesito una tomografía, tendré que tener la tomografía. Si no tengo estas cosas, no va. Las pruebas de laboratorio tengo que tenerlas con anticipación, pero no tienen que ser estas pruebas de laboratorio de un mes adelante, atrás, porque ya han cambiado los valores. Entonces tienen que ser recientes, mínimamente 48 horas antes a la intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de intervención. Y si hubiese alguna cosa que en el laboratorio nos detecte que hay infección o haya cualquier cosa, entonces se tiene que suspender esa cirugía hasta que este paciente esté debidamente regulado por el especialista. ¿Qué debemos tomar en las pruebas de laboratorio? En las pruebas de laboratorio se hace toda la fórmula sanguínea. Tenemos el tiempo de sangría, tiempo de coagulación, recuento de plaquetas, glicemia y tiempo de protrombina. Esas son las cosas básicas que necesitamos para que nosotros podamos operar lo más elemental, lo más sencillo. Si hay un tiempo de coagulación que está alterado, ojo, nos está diciendo va a sangrar, puede sangrar durante la cirugía y después de la cirugía. Si hay problemas de plaquetas, estamos con problemas de coagulación. Si estamos con glicemia alta, estamos frente a un paciente diabético que vamos a tener sangrado, vamos a tener complicaciones, infecciones. Entonces, estos exámenes deben estar previamente realizados antes. La historia clínica hecha con anterioridad, no se va a hacer la historia clínica ese día de la cirugía, se hace con anterioridad. El momento que se esté elaborando la historia clínica, se toma la presión y antes de hacer que el paciente se siente en el sillón, nuevamente se vuelve a tomar, cuando el paciente se siente en el sillón, antes de hacer cualquier cosa, nuevamente se toma la presión arterial porque puede haber subido por el estrés o si es un paciente hipertenso, puede modificarse la presión. Y si hay una modificación considerable, se suspende la cirugía hasta hacer una interconsulta con el cardiólogo.
En esta historia clínica ya hemos visto nosotros cómo es la molestia principal, y hemos visto cuál es, por qué, para qué, de dónde, cómo, qué toma, qué esto, qué lo otro. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué procedimiento actual? ¿Qué le vamos a hacer? Pero tampoco seamos, nosotros decir, ¿sabe qué? Le voy a hacer un cortecito, le voy a sacar un huesito, que si se rompe, le voy a sacar con esta fresita, y si no puedo, le voy a llamar al fulanito. Nada que ver. Se supone que ustedes saben dónde se están metiendo, ¿no es cierto? Tenemos todos los antecedentes familiares, todos los antecedentes de una enfermedad. Si están en orden, adelante. Si no hay alergias, no hay problemas que nos puedan impedir desangrados o cualquier cosa, se maneja. La historia clínica social y ocupacional es importante. Cuando hemos hecho la historia clínica, que me falta lamentablemente con un grupo que lo tengo que hacer, vamos a coordinar qué día, y decir, no, yo soy de La Paz, uy, grave. Aquí debo tener una poliglobulia, o sea que la fórmula sanguínea está alterada. No, vengo yo del Chapare, a la miseria. Saben que yo tengo aquí un problema de repente, tiene el chikungunya, tengo no sé qué cosa era, tendrá la vacuna de la fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Su historia familiar. ¿Qué pasó? ¿Su papá vive? No, murió. ¿Con qué murió? Un infarto. Su mamá, sí, vive, pero tiene diabetes. Porque ustedes saben de que hay algunas enfermedades que son hereditarias, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos en la confección de la historia clínica. Hábitos. ¿Qué hábitos? No, yo fumo. Usted no me puede privar de mi cigarrito. Imposible. No. Yo, si me quiere operar, yo debo fumar. Yo le digo, voy a fumar nomás, pues, no me meto, ¿a qué me voy a meter? Si no, es que yo le voy a prohibir, sé que mi paciente va a salir de la cirugía y se va a ir a fumar. Y vamos a ver en las complicaciones si va a fumar. No, es que yo pues, siempre me tomo mi vinito, mi alcoholcito. Uy, grave, ¿no? Entonces, esos hábitos tenemos que detectarlos y preguntar al paciente con mucho cuidado. En un examen clínico, si yo tengo un paciente drogo, lo primero que tengo que verle es si se pincha o no se pincha, es clarito, se detecta, ¿no es cierto? La facies del paciente, los ojos, etcétera. Si es un paciente que se cae, tiene cicatrices en la cara, quiere decir que hay epilepsia, porque esos pacientes no nos avisan, ocultan. Si es un paciente alcohólico, justo como le dolía, y yo no toma traguitos, pero se nota pues cuando tiene la resaca del trago, ¿no es cierto? ¿Y por qué no voy a operar? Pero si ayer ya ha tomado el trago, pero ese alcohol sigue en el trayecto sanguíneo. Y el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Como deprime el sistema nervioso central, este paciente le voy a poner la anestesia, no va a haber efecto anestésico. Y este paciente, como ha alterado completamente su problema nervioso, su problema arterial, etcétera, ¿qué va a hacer? Va a sangrar. De ahí es que cuando hay accidentes de su borracha, ¿acaso les meten ese ratito a la cirugía? No, les hacen primero los estabilizan, etcétera, hasta saber cuánto de alcohol tienen en sangre. ¿Mm? Y nosotros no podemos meternos así sabiendo que tenemos un paciente alcohólico, porque el alcohólico nunca le va a decir verdad. De verdad soy alcohólico, ¿y qué? No, no es cierto. Entonces, son cosas muy importantes de las que nosotros no debemos obviar. Entonces, nosotros en la exodoncia, nosotros ya habíamos visto que es la terapéutica destinada a extraer el órgano dentario que actúa sobre una entidad anatómica llamada articulación alveolo-dental. ¿Cierto?
El diente es una articulación. Y esta articulación alveolo-dentaria se llama sinartrosis o sinfibrosis. Para estos autores, que será Austin Carranza, se llama gonfosis. Para Wesky dice no. Para mí no se llama ni sinartrosis, ni sinfibrosis, nada. Yo simplemente digo que hay elementos blandos y hay elementos duros. Y eso es lo que yo debo considerar. Para mí, los elementos blandos son la encía y el periodonto. Y los elementos duros son el hueso y el diente. Eso dice Wesky. Mientras los otros dicen, no, evidentemente el diente tiene su alveolo, está el periodonto y es una articulación. Para mí es una sinartrosis o es una sinfibrosis. Para el otro dice, no, para mí es gonfosis. ¿Está bien? Cada uno con su limonada, punto. Pero debemos saber que en un diente, en un alveolo, existen encías y existe el periodonto. Y el periodonto es una membrana que rodea al diente, donde es un elemento anatómico que tiene mucha inervación y mucha irrigación. Y este periodonto es tan importante para nosotros que deberíamos cuidarlo, porque gracias a él no tenemos, pues, mantenemos nuestros dientes en nuestra boca. No le damos nosotros la importancia periodontal. Esta materia, doctoritos que me vienen y me hacen medir todas las veces las bolsas ahí, que se pasan de la raya, sí, pero no le dan la importancia a lo que es el periodonto. El periodonto sirve como una almohadilla, un colchón, que cuando nosotros mordemos, esos hacen el papel de un amortiguador. Porque cuando se rompen, se pierde el periodonto, choca el hueso con el diente, el hueso, y ahí vienen los problemas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros deberíamos conservar ese periodonto en las mejores condiciones. Por eso se dice que una de las especialidades más geniales debe ser la periodoncia. Pero la periodoncia no la maneja como debería ser la verdadera periodoncia. Ahí se ocupan de otras cosas y se olvidan de lo que es la verdadera importancia de lo que es la periodoncia, ¿no? Es una especialidad muy hermosa, y para manejar la periodoncia, pues lo primero que tienen que saber es medicina interna. Y todos deberíamos manejar medicina interna. Los elementos duros del hueso que vamos a trabajar, y vamos a trabajar sobre el diente nosotros. Entonces, fíjense, este periodonto tan importante tiene fibras gingivales, tiene fibras alveolodentales que son horizontales, fibras apicales oblicuas, fibras alveolodentales oblicuas, fibras crestodentales. Imagínense, todo esto, esas rayitas que ven, es el periodonto. Y todas estas fibras nos ayudan a mantener esta pieza dentaria en su posición. Y cuando nosotros tenemos que hacer la extracción dentaria, la exodoncia, tenemos que romper estas fibras para que este diente salga. Imagínense cuál es la importancia de este periodonto. No sé, ustedes que están llevando periodoncia, no sé cuánto les han explicado, no les puedo decir, yo les estoy diciendo solamente en una forma muy sintética, que es para nosotros cuál es la importancia del periodonto, especialmente para mí, ¿no? No sé cómo verán los otros profesionales, no les podría decir. Yo les hablo solamente como es una cuestión mía propia. Entonces, nosotros tenemos el instrumental para la exodoncia. ¿Qué vamos a tener? Sindesmótomos. Ustedes deben saber dónde se ubican los sindesmótomos en la mesa quirúrgica. Los sindesmótomos corresponden ¿a qué? A un instrumental de diéresis, de exéresis, de síntesis. Los sindesmótomos corresponden al material de diéresis, porque con ellos tenemos que hacer un corte junto con la hoja de bisturí, y eso tienen que repasar su historia clínica, su mesa quirúrgica, porque si no repasan no van a saber dónde están, para qué es. Los forceps, que tenemos la clasificación de forceps, para qué sirven los forceps o pinzas de extracción.
Estoy diciendo forceps, como está. No estoy diciendo forceps con T. Forceps, o pinzas de exodoncia o pinzas de extracción. ¿Dónde se colocan? En el cuadrante 2, instrumental de exéresis. Elevadores. ¿Dónde están los elevadores? En el cuadrante 2, ¿dónde están? ¿Cuál es su función? Luxar. Y hay varios tipos de elevadores. Entonces nosotros vamos a ir ahora a la técnica quirúrgica. Y para hacer una técnica quirúrgica hemos hecho todo lo que hemos visto, nuestra preparación de nuestra mesa quirúrgica, la evaluación, la planificación, nuestras radiografías, todo lo que hemos visto. Y ahora ya estamos yendo a hacer el procedimiento quirúrgico, que se llama técnica quirúrgica. Y para una técnica quirúrgica, para que empecemos a hacer la técnica quirúrgica, la extracción o la exodoncia, decimos tiempos de la exodoncia. No estoy diciendo pasos de la exodoncia, estoy diciendo tiempos de la exodoncia o tiempos quirúrgicos. ¿Qué voy a hacer? Como el primer tiempo que dice aquí, asepsia, antisepsia y anestesia. La asepsia y la antisepsia extraoral e intraoral. La anestesia que puede ser infiltrativa, troncular. Puede ser a un dentario posterior, puede ser a un dentario inferior, antoniano, etc. ¿Qué son maniobras previas? No se consideran tiempos quirúrgicos, son maniobras previas. Asepsia, antisepsia y anestesia. No son tiempos quirúrgicos. ¿Cuáles son los tiempos quirúrgicos? Sindesmotomía, prehensión, luxación y la abulsión o exodoncia propiamente dicha. Esos son los tiempos quirúrgicos. No puedo ir a hacer una prehensión si no he hecho la sindesmotomía. O sea que eso tengo que saber en orden, cómo está el 1, el 2, el 3 y el 4. Por eso está enumerado. Sindesmotomía, prehensión, luxación y exodoncia propiamente dicha o abulsión. Bien, ¿qué es la sindesmotomía? La sindesmotomía la vamos a hacer con el sindesmótomo, que es el corte del ligamento de Colliker. El corte de estas fibras gingivales. Voy a cortar todo el corte. No estoy haciendo así, este no es corte, eso es desgarro. El corte es cortar el contorno del diente, porque esto está dividido, está partido el diente, ¿no es cierto? Entonces voy a cortar el contorno del diente. Voy a hacer la sindesmotomía. ¿Con quién? Con el sindesmótomo. Bien, ¿qué viene después? La prehensión. ¿Con quién voy a hacer la prehensión? Con el forceps. Esta sindesmotomía la voy a hacer por debajo del cuello anatómico. Voy a avanzar hasta aquí. Voy a cortar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. No voy a hacer aquícito. ¿Por qué? Porque con la prensión el forceps tiene que entrar, tiene que ingresar por debajo del cuello anatómico. Cuando he hecho la prensión, voy a usar seguramente un forceps pico del oro, un elevador curvo sobre el plano, un recto, no sé, dependiendo de la pieza que voy a utilizar, voy a hacer. Y luego voy a hacer la luxación. Entonces, la luxación consiste en maniobras de hacer movimientos. Voy a mover, que son movimientos de lateralidad y movimientos de rotación. Les voy a poner un ejemplo antes de hacer esto.
yo quiero sacar un clavo que está clavado en una madera. Agarro mi alicate y empiezo a mover, ¿no? Muevo al un lado, muevo al otro lado, muevo y veo que el clavo se va aflojando, ¿verdad? Es el mismo tipo, es una comparación muy rústica, pero para que ustedes se ubiquen. Entonces voy a ir haciendo de que el alvéolo se dilate con estos movimientos de lateralidad. Si ustedes ven cuando están agarrando el clavo en la madera, los movimientos son más grandes, más anchos, más, ¿no es cierto? Y ven ustedes un agujerito ya que pucha, después van a agarrar y van a jalar, van a estirar. Es más o menos ese el mecanismo que nosotros vamos a utilizar en la luxación. Entonces, pero no voy a hacer como si estuviese haciendo en la madera, ¿no? Le hago de un lado, del otro lado, nada. Si estoy trabajando el maxilar superior, voy a hacer vestíbulo palatinos. Primero voy a luxar hacia vestibular, luego a palatino. A vestibular, a palatino. Pero ¿por qué, doctora, por qué empieza a luxar a vestibular y no a palatino? Porque yo anatómicamente sé que el tejido óseo es mayor en el lado vestibular y mayor cantidad de tabla, la tabla es más gruesa en el palatino. Entonces, mi primer movimiento va a ser vestibular, palatino, y voy ampliando esos mis movimientos. Y en el inferior voy a hacer vestibular y lingual. Voy a ir primero al vestibular, luego al lingual en el maxilar inferior. Pero aquí me dice hay un movimiento de rotación. Voy a combinar con un movimiento de rotación cuando se traten de dientes unirradiculares o cuando radiográficamente vea que esa raíz no tiene ningún problema de dilaceración. Si tiene movimiento, si tiene un problema, un encorvamiento, les voy a decir que no es la palabra esa, se dice dilaceración. Entonces no voy a rotar, porque sé que radiográficamente esa partecita, esa parte dilacerada se va a fracturar, se va a romper. Y voy a tener una complicación y después voy a hacer otro procedimiento que después vamos a aprender. Entonces, para eso está mi diagnóstico radiográfico, que yo no tengo que ver que sean raíces rectas, que no tengan problemas, etcétera. Voy a hacer movimientos de rotación, vestíbulo palatinos o vestíbulo linguales combinados con movimientos de rotación. Pero si yo tengo un molar, un primer molar, el primer molar superior tiene 3 raíces. Primero voy a hacer a vestibular, a palatino, pero no puedo hacer movimientos de rotación. O sea que los movimientos de rotación voy a hacer solamente en dientes unirradiculares y cuando no existan problemas que estén alterados los ápices dentarios o la raíz propiamente. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy haciendo estos movimientos, estoy desinsertando esas fibras periodontales que les he mostrado. Entonces, voy haciendo más los movimientos más amplios, más amplios, más amplios, rotos si es unirradicular, y luego voy a hacer la abulsión. Mientras más esté el alvéolo dilatado, entonces más fácilmente voy a hacer, no quiere decir que voy a hacer una tracción, dice, en alguna bibliografía dice, se hace una tracción, como en el clavo y la madera, agarramos, movemos y jalamos. Pero ahí no se jala. Mientras nosotros hagamos más movimientos vestíbulo, o sean movimientos de lateralidad, que son los movimientos vestíbulo palatinos o linguales, entonces no va a haber necesidad, es un movimiento combinado con movimientos de lateralidad, con rotación y esta tracción. Entonces, no hay propiamente como diga, ay no, yo voy a hacer primero después este y después jalo. Son los 3 movimientos combinados y se produce la exodoncia. ¿Está bien? Pero aquí yo digo,
Vamos a ver si está. No. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, ustedes van a hacer la extracción de un incisivo lateral superior? Y les acabo de decir que yo voy a hacerlo, el primer movimiento va a ir a vestibular y luego a palatino. Estoy hablando de un incisivo lateral superior. Pero les digo, chicos, aquí en el incisivo lateral no voy a hacer el primer movimiento a vestibular. Voy a hacer el primer movimiento a palatino y luego a vestibular. ¿Por qué? Porque anatómicamente el incisivo lateral está más cerca a la tabla palatina y esa tabla palatina está más delgada que la tabla vestibular. Pero ahí tendré que tener también, no saben ustedes, porque han hecho anatomía dentaria, que las raíces del incisivo lateral son bien delgadas, ¿no es cierto? Entonces debemos cuidar, tenemos que ver en una radiografía qué calidad de raíz tenemos para que no se pueda fracturar, no tengamos un accidente. Entonces, pero lo que se dice y deberíamos hacer es el primer movimiento en el incisivo lateral superior es primero a palatino, luego a vestibular. Palatino, vestibular, se puede combinar con movimientos de rotación si se considera y luego a medida que vaya dilatándose el alveolo se va a producir la abulsión. Bueno, tenemos aquí los movimientos que se realizan con los forceps. Tenemos eso, ahí está. Estoy hecho la sindesmotomía, ¿verdad? He introducido las hojas del forceps por debajo del cuello anatómico y estoy yendo con esta flechita vestibular palatino, vestibular palatino. Y estoy agarrando bien la flechita combinados con movimientos de rotación, y seguimos manejando y se va a producir la tracción, la exodoncia. ¿Sí? Vestibular palatino, combinado con movimientos de rotación y la exodoncia o tracción. Para el segundo premolar, yo les he dicho, voy a hacer la rotación en dientes unirradiculares. El primer premolar tiene dos raíces, una vestibular y una palatina. Por consiguiente, aquí yo no puedo hacer movimientos de rotación. Voy a hacer movimientos vestibulares, palatinos, tracción. Y se va a producir la luxación. Pero aquí quiero que vean ustedes que después vamos a hablar mucho sobre este tabique interradicular. Aquí nosotros tenemos que evaluar muy bien este tabique interradicular. Si ustedes se acuerdan, en esa hojita que hablamos de radiografía, les dije, se debe fijar, debemos ver la altura del tabique interradicular, que puede ser alto o bajo, ¿verdad? Si este es alto, con seguridad estas raíces se van a fracturar. Entonces nosotros tendríamos que ir por otro procedimiento que ya no va a ser la exodoncia por vía alveolar, va a ser otro tipo de procedimiento de exodoncia quirúrgica. Entonces yo en la radiografía tengo que fijarme muy bien ese tabique interradicular, la forma de las raíces, etcétera, etcétera. Porque este tabique interradicular nos da mucha resistencia. Entonces, ¿dónde vamos a luxar primero? En el lado de menor resistencia. ¿Cuál es el lado de menor resistencia? El lado vestibular. Palatino, vestibular, palatino. Cuando hay dos raíces, no hay movimiento de rotación. Segundos molares. Un primer molar y un segundo molar. Tenemos aquí tres raíces. Ahí está el forceps con su uñetita. Sus características van a ser movimientos vestíbulo-palatinos, vestíbulo-palatinos y tracción. No hay por dónde perderse. No hay movimientos de rotación. El tercer molar superior derecho, sí señor, porque este tiene las raíces fusionadas, pero no todos los terceros molares superiores tienen raíces fusionadas. Entonces, ¿qué voy a hacer?
con este vestibular palatino combinado con movimientos de rotación, siempre y cuando estas raíces estén fusionadas en el tercer molar superior. Si tengo aquí otra raícita que no está fusionada, entonces tengo que ser vestibular palatino, ¿ya? Inferiores. Tensión con un forceps, pico del oro, por debajo del cuello anatómico, vestíbulo linguales combinados con movimientos de rotación. Raíces unirradiculares donde no hay ningún problema radicular. Y la tracción, que se va a ir yendo poco a poco. Primero y segundo premolares inferiores tienen una raíz, por consiguiente voy a hacer vestíbulos linguales combinados con movimientos de rotación y la tracción. Primero y segundo molar inferior, vestibulares linguales. Aquí no hay movimiento de rotación porque el primer y segundo molar inferior tienen dos raíces, una mesial y otra distal, y la tracción. Bien, entonces nosotros con estas exodoncias, nosotros habríamos concluido lo que son las exodoncias simples. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pregunta. Hola. En una cirugía, doctora, ¿se pueden realizar más de 2 extracciones? Sí. A ver, se llaman exodoncias múltiples. Yo puedo hacer 6 al mismo tiempo. Puedo hacer toda la arcada superior, puedo hacer toda la arcada inferior. Pero por las características, digamos, primero que puede haber un sangrado, va a depender de mi paciente. Segundo, de repente es mejor dividir por regiones, ¿no? Una región anterior, una región izquierda, derecha, una región anterior, posterior, dependiendo de lo que vaya a necesitar el paciente. Pero si yo tengo que hacer, digamos, una región anterior superior que está de canino a canino, prefiero hacer la exodoncia de canino a canino porque voy a hacer la exodoncia, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que no les he dicho, hay un punto que me he saltado. Aquí. Dice, los tiempos de la exodoncia son sindesmotomía, prensión, luxación y exodoncia. Aquí como punto 5 se llama tratamiento de la cavidad. Anótenlo eso. El tratamiento de la cavidad es el limado y el curetaje. ¿Por qué? Porque yo al hacer la exodoncia, como tú me decías, que puedo hacer una exodoncia múltiple o puedo hacer una sola exodoncia, esta pieza dentaria puede tener un problema patológico, digamos que tenga un granulomita, una cosita, una infección, entonces yo debo curetear, debo tratar esa cavidad. Y en el momento en que he hecho la prensión, cuando he hecho la prensión, puedo haber pellizcado una partecita del hueso de aquí y he fracturado. Entonces no puede haber ese borde irregular. Entonces ese borde irregular lo tengo que limar. Entonces, como punto 5, yo tengo que hacer aquí tratamiento de la cavidad. Limado, curetaje y limado. Una vez que he hecho el curetaje y el limado, puedo poner los puntos de sutura, si yo considero que hay que poner puntos de sutura,
Y encima de esa sutura voy a colocar un apósito de gasa. ¿Ya? Voy a colocar este apósito de gasa. No se usa algodón, porque el algodón tiene esas sus pelucitas, ¿no? Esos hilitos, que eso nos pueden dar problemas porque se puede pegar en el alvéolo y nos pueden dar sangrados, nos pueden dar un montón de cosas, ¿no? Que se pega, se entra dentro de la cavidad ósea, etcétera. Entonces, cirugía siempre se trabaja con gasas estériles. Entonces, para recapitular, les digo, los tiempos de la exodoncia no se consideran tiempos de la exodoncia, asepsia, antisepsia, anestesia. Son maniobras previas. Los tiempos son sindesmotomía, prehensión, luxación, abulsión y tratamiento de la cavidad. El tratamiento de la cavidad será, ¿qué cosa? Curetaje y limado. Doctora, ¿por qué la importancia con el curetaje? El curetaje lo tenemos que hacer con las curetas, ¿se acuerdan? Que hemos dicho que deben haber pequeñas, medianas y grandes. Puede ser de que en el momento de la prehensión se entró una porción de tártaro o una pequeña esquirla de hueso. Entonces nosotros tenemos que limpiar, lavar, verificar esa cavidad. ¿Qué tengo que hacer? Ese borde irregular que les he dicho que puede ser por pellizcamiento o finalmente porque hay bordes irregulares de por sí, tenemos que limar. ¿Por qué vamos a limar? Porque tenemos que dejar un reborde alveolar que no tenga esas espículas óseas, que no tenga ese borde irregular. Porque ese borde irregular nos va a dar una complicación severa que se las menciono solamente todavía, que nos puede dar una hemorragia o nos puede dar una alveolitis, que después vamos a ver cuando estemos hablando de accidentes y complicaciones. Entonces yo tengo que dejar ese bordecito liso, irregular, como nos limamos las uñas, pero que es otra forma de limar, ¿no es cierto? Entonces nos falta como tiempos de la exodoncia, tratamiento de la cavidad, curetaje y limado. ¿Con quién cureteamos? Con las curetas. ¿Con quién limamos? Con la lima para hueso. Después suturamos, ya han aprendido a hacer la sutura, suturamos, colocamos un apósito y vamos a hacer el tratamiento postoperatorio. Y eso va a ser otro capítulo que les voy a decir cómo vamos a hacer, qué indicaciones le vamos a dar, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Hola? Sí, doctora. Ok. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Hola. Una pregunta más, doctora. Sí, dime. Cuando realizan una exodoncia, una compañera me dijo que le habían una parte de su hueso alveolar más lo habían extraído y Sí, esto le provocaba dolor en tejido blando. claro que sí, eso se llama fractura de la tabla. Es una complicación, es un accidente y una complicación. Y si esa tabla no ha sido regularizada, como te decía, bien limadita, que se ha eliminado toda, puede haberse quedado una parte de hueso, digamos, dentro del alvéolo, esa se va a desorganizar el coágulo y va a haber sangrado, se va a infectar. Y ese hueso que se ha fracturado, dependiendo de la cantidad de hueso que se fracture, ya no se repone, ya no vuelve a crecer hueso. Sobre ese huesito más bien se va a ir disminuyendo, se va a ir reabsorbiendo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de no hacer fracturas, ni mucho menos, para eso está el diagnóstico radiográfico, la utilización correcta del instrumental, etcétera. Pero va a haber algún momento que cuando nosotros estemos haciendo exodoncia quirúrgica tenemos que eliminar hueso con fresas. Tenemos que sacar hueso, porque si no, no va a salir el diente. Entonces, en esa tu compañera, claro que le dolía. ¿Por qué le dolía? Uno, porque se ha debido quedar algo ahí. Y lo que a ella no sé, me atrevo a decirle que era una alveolitis, que se desorganizó el coágulo
y que le han tenido que poner anestesia, han tenido que limpiar bien y colocar una medicación especial. O le dolía porque ese reborde irregular es como si le pinchara la encía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido dolor por esas dos causas. Uno, porque se ha desorganizado el coágulo y se ha hecho una alveolitis, o no creo que hubiese habido sangrado, pero, y lo otro es que ese borde irregular le pueda molestar. Llega alguna cosita y le molesta porque hay es como si tú tuvieras un espinito en tu dedo ahí que sobresale, ¿no? Y te llega algo y ahí molesta, y es más o menos esa molestia así. ¿Sí? ¿Te comentó algo más tu compañera? Estamos hablando, exactamente. Tendrías- Cuando, ya, ya. A ver, cuando hagamos accidentes y complicaciones, le vas a preguntar cómo era el dolor, qué características tenía el dolor, qué le habían hecho, y tú ya te vas a dar cuenta qué es lo que pasó con tu compañera, ¿ya? Pero por lo pronto te digo, uno, que puede haber una alveolitis o que hubiesen dejado un reborde irregular, por lo pronto. Pero cuando vayamos con las complicaciones te vas a dar cuenta qué es lo que ha pasado y le preguntas a tu compañera qué más te hicieron, ¿no? Sí, ¿Ya? doctora, hoy mismo le voy a preguntar. Muy bien, muy bien. Pero no ahora, cuando avancemos primero accidentes y complicaciones. ¿Ya? ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Otra? Hola. No, Hola. doctora. ¿Está bien? ¿Dudas, dudas, dudas? Doctorita, Sí, mamacita. doctora, estaba diciendo, ¿no ve? Que en dientes unirradiculares vamos a poner gasa, ¿no ve? O En vamos a todas. realizar sutura. No, en cualquier diente. Y el, Unirradiculares o multirradiculares, después de la exodoncia, se hace el tratamiento de la cavidad, ya. limpias bien, limas, pones sutura y le pones encima el apósito de gasa. El apósito, Ah, sí, es que pasa que yo cuando me hicieron una cirugía y me pusieron directamente algodón. no, no, porque siempre, a ver, nosotros siempre usamos mucho la sutura. ¿Por qué? Porque ustedes han visto de que se tiene que afrontar los bordes, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace? En algunas circunstancias muy rara vez decimos, no, no le haga sutura, está perfecto, cuando el alveolo es muy pequeñito y es una exodoncia de un restito radicular que está a flor de piel, digamos, ¿no? Pero cuando ya es una exodoncia con algunas características especiales, siempre les decimos que pongan un puntito o dos puntitos de sutura en el alveolo. ¿Por qué? Porque ese puntito nos va a producir un afrontamiento de los bordes y segundo, nos va a ayudar a contener el coágulo. Y que te hubiesen puesto el algodón, mamita, la persona que te ha hecho es una persona tacaña que no sabe realmente las barbaridades que te puede hacer el algodón. Lo que debería haber usado es gasa. Siempre se usa gasa. ¿Sí? Entonces, ustedes acostúmbrense a usar gasa. El algodón no les recomiendo para nada. El algodón se utiliza para endodoncia, cuando ustedes hacen sus mechitas de algodón. Inclusive ahora ya ni siquiera eso, porque hay unas mechitas ya de papel absorbente, ya ni siquiera se hace eso. A nosotros nos mandaban a hacer unas mechitas con el instrumento para secar el conducto. Ahora no, ahora ya hay esas mechitas de papel absorbente que se compran y no te dejan ningún hilito que te pueda complicar dentro de esa cavidad, ¿no? O sea que si te ha puesto algodón, reclámale tacaño, critícale tacaño que no sabe cómo se debe usar el algodón, ¿no? Pero lo correcto es usar gasa. Sobre la herida, sobre el punto, sobre todo se coloca un apósito de gasa.
¿sí? Se pone gasa y que muerde el paciente. Entonces, al morder, va a hacer una compresión y esa compresión va a hacer de que el coágulo coagule más rápidamente y no se mueva ese coágulo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hola? Gracias, doctorita. Eso quería saber. Está bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Hola? Doctora, tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, una vez que se haya hecho la tracción y la extracción, bueno, la exodoncia de Ujú. la Sí, pieza y quede el sí. espacio Ah, cavitario, entonces solamente se debe realizar la aplicación de gasa, no se puede poner ningún medicamento, algo así. no, muy buena tu pregunta, no correspondía a este tema, pero te voy a aclarar un poquito porque ese es un tema cuando estemos hablando de hemorragia. Cuando nosotros hacemos solamente, lo que quiero que se les quede ahorita en la cabeza es de que nosotros hemos hecho la extracción, hemos hecho el puntito de sutura y le ponemos la gasa, ¿verdad? Y se va a coagular. Cuando coagula así, se llama cicatrización por primera intención. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo de que colocando la gasa, vamos a favorecer que ese coágulo se organice y se forme la cicatrización por primera intención. Nada más. Y cuando yo diga de una alveolitis y les diga, esta es una alveolitis y se trata así y vamos a poner un medicamento y esto va a ser, vamos a producir la cicatrización por segunda intención. Ahorita lo que nosotros deberíamos hacer es solamente promover la cicatrización por primera intención. ¿Por qué? Porque el mejor obturador de una cavidad es el coágulo. Seguramente tú te estás refiriendo que ha debido haber algún coleguita por ahí que hacen la extracción y le ponen un polvito amarillito, ¿no ve? Y dicen, por si acaso le pondremos. Ese polvito se llama iodoformo. Es un antipútrido, es un antiséptico. Pero yo no puedo poner el iodoformo, es decir, por si acaso le pondré, porque les decía, yo no soy bruja para pensar de que eso se va a infectar. Más bien, el colocar un medicamento después de la extracción puedo provocar de que el coágulo se desorganice. O sea que nosotros siempre primero vamos a ir a favorecer la cicatrización por primera intención. Van a haber otros factores, otras cosas para que se produzca que se salga el coágulo. Y eso lo vamos a ver después cuando tengamos que dar las indicaciones al paciente, que va a favorecer, que nos van a ayudar. Pero si el paciente hace otras cosas que nosotros no le hemos indicado, claro que va a hacer que el coágulo se salga y va a haber dolor y vamos a ir a un cuadro de alveolitis. Ahorita no me vas a entender mucho hasta que yo no hable de alveolitis, ¿ya? Entonces, lo que nosotros debemos quedarnos ahorita es decir, voy a hacer la extracción. Hago el tratamiento de la cavidad que consiste en curetear, limar. Hago mis puntos de afrontamiento, pongo la gasa y punto. Y le voy a dar, o le pongo la gasa, se va a organizar el coágulo. Y le voy a dar, para un poquito más avanzar, le voy a dar un analgésico y un antibiótico. Nada más. No le voy a dar un antiinflamatorio porque el antiinflamatorio que hemos dicho que impide la producción de prostaglandinas. No hace que coagule. Entonces, ahí sí puede haber hemorragia. Entonces, después de la extracción, doctorcito, ¿qué me va a dar ahorita? Señora, un antibiótico y un analgésico. Y después, cuando estemos hablando de indicaciones postoperatorias, ahí vamos a hablar más clarito cómo, qué analgésico
analgésico y por qué y qué indicaciones le vamos a dar. ¿Ya? ¿Estamos? Hasta ahorita solamente analgésico y antibiótico, si es necesario. Si no es necesario, no se le da el antibiótico, se le da el analgésico. Y le decimos en las indicaciones, tome si le duele. Si no le duele, no lo tome, pero el antibiótico sí lo tiene que tomar, porque estamos tocando hueso, dependiendo del profesional. Yo les digo, por ejemplo, nosotros los docentes de tercero, les decimos de antibiótico. ¿Por qué? Porque estamos tocando hueso. Pero cuando ustedes vayan al cuarto, con los docentes de cuarto, he dicho, no, no le pongan, no, no le des antibiótico, no, eso tiene que... Ah, ese ya es otro, este es otro rollo, ¿no? ¿Cómo manejó la cadena séptica? ¿Cómo hizo la intervención? ¿Amerita, no amerita? ¿Había infección, no había infección? A esos docentes muy rara vez utilizan un antibiótico. ¿Por qué? No sé. Pero si a mí me dicen, ¿por qué? Mi explicación es porque yo estoy tocando hueso y no quiero tener problemas de infecciones en hueso. Entonces le estoy dando un antibiótico. Estoy, ¿qué cosa? Previniendo una infección. No estoy tratando una infección, estoy previniendo. Entonces, estoy tomando una prevención para que no tenga una infección. ¿Sí? Entonces, son muchas escuelas que ustedes tienen que aprender. Por eso me duele mucho en el alma que ustedes no estén haciendo clínicas. Me duele en el alma. ¿Ya? Entonces, pero como tu compañera me encanta, y no es por hacer quedar mal al profesional, me vale un cohete. Yo les voy a decir, no, ese no sabe, lo hizo bien, pero yo les voy a decir la verdad. Entonces tu compañera me ha dicho, ¿por qué le dolía? Ah, dos cosas. Porque hubo una alveolitis o porque había un borde irregular. Y cuando avancemos esas cosas, ustedes recién van a sacar sus propias conclusiones y van a decir, ah, yo ya sé por qué te ha dolido. ¿Te ha hecho esto, no ves? Sí, ah, entonces era tal cosa, ¿no? Pero ahorita yo les puedo decir, pero sé que no me van a entender muy bien, entonces prefiero ir tocando con calma los temas que corresponden en secuencia. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola. Hola, hola. Hola. Parece que se han dormido, se han salido, che, del programa, de la clase. No, Creo doctora. que estamos, doctorita. Ya. Sí, doctora. ¿Está bien? ¿Otra duda? Hablen o callen para siempre. ¿Qué duda tienen? ¿Qué cositas no les ha quedado claro? Bueno, hay un dicho, ¿no? Dice, quien calla otorga, dice, ¿no? Está bien, me imagino que está claro entonces para ustedes. Y mañana nos vamos a ver a las 10:30 para seguir con nuestro programa, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. Y no me digan, yo me había olvidado, yo creí que era el miércoles, no. Estamos de lunes a viernes. Puede haber una suspensión, por ejemplo, por mi cumpleaños, digamos, ¿no? Mentira, mentira. Doctorita, sobre el trabajo, le tenemos que presentar el lunes El lunes. en un folder, ¿verdad, doctora? Sí, el lunes como deben presentar, ¿no? Pero no me pongan grupo del martes, grupo del lunes. ¿Eres P o eres Q? ¿No? Grupo P o grupo Q. Sí, no, ya veré cómo es que me dan mucho trabajo para identificarlos, pero ya ni modo. Y nos ponemos de acuerdo con ustedes, chicas, a qué hora, dónde van a dejar. Han visto que ustedes ni siquiera nos vemos las caras, dejan y punto, nada más. Dicen, aquí está esto para la doctora y ya está. Se acabó el trámite, ¿no? ¿Listo? Está bien, doctora. Muy bien.
Entonces nos vemos, chicos, vayan a almorzar para que no me digan nos mata de hambre. No he atendido porque mis tripas gordas se las comían a las flacas, no, a las flacas, a las gordas, ¿no? ¿Ya? Entonces vayan a Ya. almorzar, disfruten de su almuerzo, por favor, mañana nos vemos. Hasta mañana, doctora. Que le vaya Hasta bien. mañana, chao, chao. Hasta mañana, doctora. Chao, chao, Hasta chao, mañana, doctorita. chao, chao, Hasta mañana, doctorita. chao, chao, que les vaya